Hola, este es el primer episodio sobre Oscar Wilde. Aquí gozaremos con la figura esteta del dandy inglés, un hombre preocupado por la imagen pública que proyectaba. Basta mirar sus fotografías, sus poses, su vestimenta impecable y armoniosa con todo el atuendo. El pelo corto o largo con rizos o sin ellos, siempre cuidado. El sombrero, el traje, los guantes, el clavel en la solapa. Es la imagen del artista. Ahora asume usted el ingenio verbal, creativo e irónico. El resultado es simplemente una imagen espectacular. Vuelva a la suma. Sienta la delicadeza vinculada a la figura del creador esteta hasta el extremo, que fue marginado y perseguido por una sociedad con una moral hipócrita. Se vio vilipendiado, encarcelado por su homosexualidad, ignorado y despreciado por la clase social elevada a la que, por otro lado, paradójicamente, divertía con sus comedias y su ingenio. Durante décadas después de su muerte, acaecida a finales del año 1900, Wilde fue objeto de controversia, pero también de una amplia popularidad a pesar de la condena judicial y moral a la que fue sometido. Puede decirse que el interés de su público, súper morboso, no decreció, no disminuyó. Sus amigos se encargaron de escribir memorias y semblanzas para reivindicar sus valores estéticos. Pero aparte de ese aspecto relacionado con la vida personal y la imagen pública, lo más importante quizás sea cómo han sobrevivido en el tiempo sus representaciones teatrales, vivas durante todo el siglo XX y de alguna manera en nuestro tiempo. Prueba de ello son las traducciones a múltiples idiomas y el gozo que sigue brindando al público. En nuestro idioma se tradujeron sus obras completas en 1945 por Julio Gómez de la Serna, publicadas por Editorial Aguilar. Sí las pueden encontrar y las pueden adquirir. En fin, ¿es Oscar Wilde un artista, un escritor, un personaje de sí mismo o un actor? La suma goza de la estima general del público teatral y de los estudios y de muchos actos de lectura en el mundo entero. Un universal es Oscar Wilde. Por eso nos sorprende su permanencia a lo largo de 145 años, cuando en 1878 obtuvo su primer premio por la escritura y representación teatral de su poema Ravenna, recitado en el Teatro Sheldon en Oxford. Ahí recibió, a los 24 años de edad, los primeros aplausos que alimentarían por siempre su vida y su memoria. Leo las primeras estrofas. Hace un año respiraba yo el aire de Italia, y sin embargo es bella, a mi juicio, esta primavera nórdica con sus campiñas que dora la flor de marzo, el estornino que canta sobre el álamo aterciopelado, los cuervos que crasitan, las palomas torcaces que revolotean aquí y allá y las nubecillas que corren por el cielo. Linda es la violeta que inclina suavemente su cabeza, la prímula pálida de amor desconsolado, la rosa que apunta sobre el agavanzo trepador, el grupo de azafrán que asemeja a una luna de fuego que tuviera por contorno un anillo purpúreo de esponsales, y todas las flores de nuestra primavera inglesa, las encantadoras campanillas blancas y el asfódelo de brillantes estrellas. Su poema Ravenna. ¡Qué belleza! Refleja sin duda alguna el esteticismo de Oscar Wilde, el arte por el arte al servicio de la belleza, elevada por encima de la moral, de lo social, de lo político, de lo filosófico. Es Ravenna un poema estético, es decir, sin mensaje, pero sí con un mensajero. En este caso, Oscar Wilde, que está pintando bellamente una imagen descrita para la mirada interior. Además, tómense en cuenta que siguen leyéndose sus cuentos, publicados en revistas a partir de 1887. En El Príncipe Feliz, por ejemplo, es evidente las influencias en su estilo. Escuche.
y la golondrina voló sobre la gran ciudad y vio a los ricos descansando en sus elegantes residencias, mientras los mendigos se sentaban a sus puertas. Voló por umbrosos suburbios y vio las pálidas caritas de los niños hambrientos mirando hacia la oscuridad de los alrededores. Bajo los arcos de un puente estaban acostados dos niños abrazados para calentarse. En este cuento, El Príncipe Feliz, vemos cómo algunos párrafos adquieren un profundo dramatismo en la descripción. Se puede hallar en ellos algo del romanticismo de Keats, de Víctor Hugo, el fatalismo de Poe, de Baudelaire. Encontramos muchos adjetivos calificativos, diminutivos, repeticiones, gran expresividad en el cuento. Las fórmulas se repiten, igual que en los cuentos de hadas. Escuchen. Golondrina, golondrina, golondrinita, ¿no te quedarás conmigo una noche más? Repite el príncipe al ave cada vez que le solicita actúe como mensajera. Y la golondrina siempre responde, me quedaré una noche más contigo. Oscar Wilde escribió muchos cuentos infantiles para sus hijos Cyril y Vivian en primer lugar, pero también escribió otros cuentos que no son infantiles, como por ejemplo El pescador y su alma, El cumpleaños de la infanta, El niño estrella. Y por supuesto, se sigue leyendo, y es de lo más conocida y popular, su única novela, y además muy controvertida para hipócritas conciencias, supuestamente por los detalles de perversión e inmoralidad, y a la vez también por su trasunto de trayectoria vital y artística. Ya saben, me refiero al retrato de Dorian Gray. Pero bueno, vamos a sus poemas, porque finalmente iremos entendiendo que Oscar Wilde nace con la poesía y muere con ella. El más conocido es la balada de la cárcel de Reading. Leeré algunas estrofas. Cada hombre mata lo que ama, que todos oigan esto. Unos lo hacen con mirada torva, otros con la palabra halagadora. El cobarde lo hace con un beso, con la espada el valiente. Matan algunos el amor de joven y otros cuando viejos. Estrangulan algunos con manos de lujuria, otros con manos de oro. El más amable usa el puñal para que el frío llegue antes. Aman algunos poco tiempo, largamente otros. Hay quienes compran y también quienes venden. El acto es cometido a veces en el llanto y otras sin un suspiro. Pues todos matan lo que aman, pero no todos mueren. En la cárcel de Reading estuvo 2 años recluido, recordemos, al ser declarado culpable de sodomía. Me atrevo a decir que a lo largo de casi siglo y medio de la presencia de los escritos de Oscar Wilde, son sus obras dramáticas, su teatro, el más aplaudido sin silencios. Especialmente algunas comedias de alta sociedad que mantuvieron vivo el espíritu por el que es conocido Oscar Wilde. Me refiero a Un marido ideal, La importancia de llamarse Ernesto y Una mujer sin importancia. Posteriormente, estos quizá sean los títulos más significativos que se han seguido representando en teatros de todo el mundo. Y aquí es donde perviven el ingenio, la sutileza, el dominio del lenguaje y esa capacidad, por un lado contenida, por otro, la elegancia de la expresión que caracteriza a sus personajes inolvidables. Voy a compartir ahora algunas frases, solo por divertimento, de esas que tanto gustan en las redes. Vamos a ver. De Un marido ideal. Cuando nos hemos herido nosotros mismos o nos han herido los demás, es cuando el amor debía venir a curarnos. ¿Para qué otra cosa es el amor? Las mujeres tienen un maravilloso instinto de las cosas, pueden descubrirlo todo excepto lo evidente. Frases de La importancia de llamarse Ernesto. Todas las mujeres llegan a parecerse a sus madres, esa es su tragedia. A los hombres no les ocurre lo mismo, esa es la de ellos. Los parientes son simplemente gente aburrida que no tienen ni el más remoto conocimiento de cómo hay que vivir, ni el más leve instinto de cuándo deben morir. Frases de Una mujer sin importancia. Es enormemente monstruosa la costumbre que tiene la gente hoy día de decir cosas contra los demás a espaldas suyas que son absoluta y enteramente ciertas. La ventaja de jugar con fuego es que no nos quemamos, solo se quema la gente que no sabe jugar con él.
Bueno, ya con estas frases, quizá usted pueda diseñar un rol de citas para redes y difundir las palabras de Oscar Wilde. De su biografía, cabe destacar en primer término que su madre fue una reconocida poeta entre tertulianos de la época. Seguía el romanticismo inglés. Ella fue la mayor influencia de su formación. En segundo lugar, hay que subrayar que la muerte de su hermana menor, Isolda Francesca, murió de meningitis a los 9 años. Wilde le dedicaría un poema hermosísimo titulado Resquiat o Resquiata, dependiendo de cómo esté la extraña traducción del poema. Voy a leer solamente algunos versos del inicio. Pisa ligeramente, ella está cerca bajo la nieve, habla suavemente, ella puede oír crecer las margaritas. Toda su brillante cabellera dorada está empapada por la herrumbre. Ella, que era joven y bella, se ha convertido en polvo. Semejante al lirio, blanca como la nieve, apenas sabía que era mujer, tan dulcemente había crecido. Las tablas del ataúd y una pesada losa se apoyan sobre su pecho. Mi solitario corazón está afligido. Ella descansa en paz. Aquí hay que reconocer que este enorme escritor era amante de la literatura griega y que inició su carrera escribiendo poesía. Razones por las cuales lo que más se aprecia en Oscar Wilde es su interés por el esteticismo, el ambiente intelectual y artístico de Oxford, y con el movimiento pre-rafaelista encabezado por Dante Gabriel Rossetti, un poeta, ilustrador, pintor, traductor inglés, fíjense, de nombre, apellidos italianos, porque era hijo de un emigrante italiano que fue a vivirse a Londres. De aquí que Wilde se relacionó con toda la pintura del Renacimiento italiano. Sabemos que es fuente de gran inspiración para sus descripciones y obviamente pues una también de parte importantísima de lo que entendemos por esteticismo. La búsqueda de la belleza es el principal propósito del artista. Lo sabemos ahora, por encima de cualquier otro tipo de condicionantes morales, sociales, políticos o filosóficos. Oscar Wilde siempre estuvo fascinado por el arte italiano, el mundo clásico. Profesaba un tipo de fe con muchísimo ardor, que es lo que llamamos y hemos estado comentando el esteticismo, la belleza en el arte por el arte mismo. Esta fe lo llevó a viajar continuamente a Italia y a Grecia. A estas alturas quizá está por demás decir que Wilde hizo todo lo posible y no pocas ocasiones casi lo imposible, porque su ideal renacentista impregnara toda su vida y todo su trabajo literario. Ya establecido en Londres, se integró a los más altos círculos sociales y artísticos. Su personalidad extrovertida, su asombroso ingenio lo convirtieron, y aparte súmese la capacidad verbal que tenía, lo convirtieron en una figura que fue objeto de gloria y popularidad. ¿Por qué? Porque es un personaje de sí mismo, es un dandy inimitable. En 1981 publica una compilación de toda su poesía escrita hasta el momento, cuando era estudiante, un libro que obtuvo un reconocimiento inmediato del público, pero no de la crítica inglesa. Quizá porque la crítica no recibió con entusiasmo ese primer libro, o quizá porque Oscar Wilde descubrió el camino del dinero, la fama y el éxito que no coincide con el de la poesía. Wilde dejó casi pasar una década antes de que publicara nuevamente poesía en 1894, con su largo poema La Esfinge, que ya estaba trabajando desde los tiempos lejanos de la universidad. En este poema, La Esfinge, un ser mitad leopardo, mitad mujer, con este poema Oscar Wilde consigue por fin una ambiciosa, madurada y personal pieza poética. Un extraordinario manejo de recursos, del ritmo, de la rima, del vocabulario. Aquí es donde vemos todo su virtuosismo y todo lo que podemos entender por lo estético. Esa esfinge, ese poema, supone la consagración de Oscar Wilde como poeta. Leeré solamente un fragmento. Esfinge falaz, cerca de los cañaverales de la Estigia,
el viejo Carón apoyado en su remo espera mi óvulo. Parte tú antes y déjame ante mi crucifijo, desde donde el pálido abrumado de dolor pasea sobre el mundo su mirada desfallecida y llora por cada alma que muere y llora en vano. Hay críticos que dicen que aquí ya estaba anunciando su propia muerte sin saberlo. Si la carrera literaria de Oscar Wilde dio comienzo con la poesía, también finalizó con esta. Aquí regreso a La balada de la cárcel de Reading, que fue editado al año siguiente en Londres, 1897, y que fue un éxito del público. El asunto del poema, si se acuerdan de lo que leí antes, es la descripción de los sufrimientos experimentados tanto por el propio Wilde, que está en la prisión de Reading, pero utiliza como motivo narrativo la historia de la ejecución y muerte del soldado de la Guardia Real de Caballería que sufre el castigo, el máximo castigo que es la muerte. Vemos en ese poema pues un Oscar Wilde que habla de la tortura física y moral de los sometidos, de los presos en la cárcel británica. Estamos a finales de la época ya victoriana, y por extensión es un poema que habla contra los valores que sustentaban toda la época victoriana, toda aquella etapa histórica. Partiendo de esta terrible experiencia personal en Reading, Oscar Wilde logró trascender la misma para ofrecer un testimonio único, una perfección técnica y sobre todo un planteamiento ético sobre la dignidad del ser sometido al escarnio, la tortura y la desesperanza. Es una belleza este poema que leeremos a lo largo del curso. Aquí en esta balada supone además el conmovedor testimonio literario de un hombre que, después de abandonar la cárcel tras experimentar la tortura física y espiritual, se supo ya definitivamente destruido para continuar con su obra y, en consecuencia, para continuar con su vida. A manera de reivindicación y homenaje, seguiremos leyendo y gozando a Oscar Wilde. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.